vez, por cualquier cosa, ya se está grabando, nosotros lo editamos, se va a publicar en mi Facebook, en el de mi perfil, ahí nada más lo buscan y rápido lo comparten en equipo, ¿vale? Aquí me quedo yo en controles. Muy bien, en este momento, si ustedes lo pueden ver, ya estamos en Facebook, si buscan estar en Luis del Ángel, ahí ya va a aparecer. Paco, si me puedes apoyar con eso, que tú eres el máster en compartir, es nuestra pieza fuerte, él lo comparte por todos los medios, y listo. Sí te dejó compartir, ¿verdad, mi estimado Vicente? ¿Sí lo veis, sí? ¿Lo Sí, veis? sí, muy bien. Pues entonces, sí. Perfecto. Entonces, si me apoyas nada más dejando de compartir un poquito y apagas un poquito tu cámara mientras nosotros hacemos la presentación y nos vamos listo a todo y con eso. ¿Va, mi Vicente? ¿Apago mi cámara? Sí, por favor. Vámonos. Muy bien. Gracias a todos. Vamos a iniciar esta presentación estelar, ya número 50. ¿Sabes? Todo inicia con un sueño y creo que cada que tenemos la posibilidad de mantenernos en este estado de conexión, porque ha tenido bajas, ha tenido altas, tenis infantil, pero hemos estado aquí en la lucha y es justamente lo que queremos transmitirte. A veces cualquier proyecto que veas, por muy complicado que se te vea mentalmente o en el espacio se manifieste muy complicado, tú no bajes los pies, tú sigue emprendiendo, tú sigue moviendo cielo, mar y tierra, sigue tocando puertas y sigue nutriendo ese espíritu emprendedor que sin duda todo el tiempo está presente por elección. Así que hoy le vamos a dar vida a este número ya 50, la mitad de lo que tenemos para ti. Como bien lo decretamos, van a ser 100 presentaciones y desde ahorita ya ven pensando a quién considerarías como número 100. Pero ya hoy hablamos de un número 50 y hoy mi partner, quien va a presentar el día de hoy a un ponente de talla mundial que consideramos va a aportar gran valor, simplemente agéndalo. Así que vamos a darle vida a este número 50. Sin más, mi partner de partner, estuvimos conteniéndonos. Gracias a Dios está todo muy bien. Y aquí está una vez más, partner. Los micrófonos son tuyos y venga, a darle, equipo. Gracias, partner. Gracias a todo el equipo que siempre está aquí respaldando. Como dices, hay altas y bajas, pero siempre hay oportunidades, siempre hay nuevas oportunidades y este trabajo es de constancia, es de seguir, es de mucho esfuerzo, es de mucha pasión y eso es algo que nos ha caracterizado siempre a todos. Así que aquí está todo el equipo precisamente para seguir creciendo porque este proyecto es único, es un proyecto que hacía falta y que está haciendo grandes diferencias en el mundo del tenis infantil. Y bueno, hoy esta presentación número 50 significa mucho para todos nosotros, precisamente por esa constancia, por ese no dejar de hacer las cosas siempre. Y aquí estamos. Y hoy tenemos pues a un invitado de lujo, con una gran trayectoria, muy conocido en el mundo del tenis mundial por todo lo que ha hecho. Y bueno, para hablar un poquito de resumen, porque son muchas el trabajo que él hace, pues él es máster mental de España. Ha sido entrenador mental de muchos jugadores de tenis, como nos platicaba también, que antes de llegar estaba precisamente en una reunión con un jugador juvenil destacado mexicano. Es experto universitario en coaching deportivo por la Universidad Camilo José Cela. Estudió también filosofía para la UNED y psicología por la Universidad Isabel I. Ha sido ponente en múltiples congresos nacionales e internacionales. Y bueno, ha entrenado jugadores desde los 9 años y los ha llevado por todo el proceso del desarrollo y por supuesto dentro del circuito profesional. Como él lo dice, no hay jugador más feliz que el jugador motivado. Y precisamente este es un tema del que nos va a hablar hoy, de cómo trabajar y mejorar la motivación en el tenis infantil. Entonces, sin más, le damos la bienvenida al gran Vicente Cuairán, directamente desde España. Adelante, Vicente.
El audio, Vicente. ¿Pongo la presentación y el vídeo, solo la presentación o qué hacemos? Lo que gustes, como Vale. tú consideres. Pues comparto. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar aquí con vosotros y compartir este rato de aprendizaje mutuo y sobre todo daros la enhorabuena, porque es una pasada lo que estáis creando con estas charlas de tenis mundial, de tenis infantil, perdón, y los invitados son siempre geniales, o sea que me siento muy honrado de poder estar con vosotros. Y bueno, pues en relación al tema, como decías, Lupita, vamos a hablar de la motivación. Entonces os comparto la pantalla. Y como decías, vamos a ver cómo trabajar y mejorar la motivación en el tenis infantil. Quería poner una serie de cuestiones a reflexionar a lo largo de la charla. La primera sería preguntarnos qué es la motivación. Creo que sería importante que podamos definir qué significa motivación para que podamos saber cómo la tenemos que trabajar y entrenar. ¿Dónde se sitúa la motivación en relación a otra serie de variables? Posibles motivaciones que están detrás de la práctica deportiva por parte de nuestros jugadores. Veremos lo importante que es conectar con la motivación del jugador. Cada jugador va a tener un tipo de motivación diferente y es importante que nosotros como entrenadores sepamos identificar y conectarnos con la motivación del jugador. Veremos indicadores que nos darán pistas de cuándo los jugadores no están en una motivación correcta. Veremos causas que están relacionadas con esa falta de motivación que podamos detectar en los jugadores y veremos estrategias para desarrollar nosotros como entrenadores un clima motivacional. Lo primero, veremos también unas claves. La primera, una de las claves será que nosotros no somos los responsables de la motivación de los jugadores, pero sí que somos facilitadores. Es decir, la motivación es responsabilidad única del jugador, pero nosotros podemos facilitar que esa motivación sea más o menos posible, ¿vale? Entonces, empezamos con la pregunta de qué es la motivación. Yo voy a utilizar una definición de Sage de 1977, que aunque es bastante antigua, creo que define bastante bien el significado de la motivación. Y la motivación es la dirección, la intensidad y el origen del propio esfuerzo. La motivación tiene que ser el motor de nuestro esfuerzo. Y la motivación dirige, le da intensidad y establece el origen de nuestro esfuerzo. Vamos a evaluar las tres y en cuanto a la dirección, el esfuerzo se puede dirigir hacia el placer o hacia el deber. En cuanto a la intensidad, puede ser una intensidad excesiva a nivel de motivación, lo cual no nos interesaría, óptima o una falta de esfuerzo que implicaría una ausencia de motivación. Y en cuanto al origen, este podría ser intrínseco o extrínseco. Y ahora veremos qué significa cada una de ellas, ¿vale? Hablemos un poco en relación al tema de la dirección del esfuerzo. Hemos dicho que hay dos tipos de motivación. Motivación o esfuerzo dirigido al placer o al deber. El otro día asistí el sábado a una charla que dieron Javier, Edgar y Edmundo, que me pareció muy interesante. Y una de las preguntas que hacía, creo que era Edgar, era que qué era ser un niño. Casi todos dimos una respuesta orientada al tema de la diversión. Dijimos que la diversión era como un concepto muy relacionado con la infancia. Yo estoy de acuerdo, pero solo en parte, en el sentido de que creo que nuestro papel, nuestro fin último con los niños no es tanto la diversión como el aprendizaje. Creo que nuestra responsabilidad para con ellos es que aprendan. El fin último es que aprendan. Y la diversión es una herramienta que utilizamos para que puedan aprender. Pero no es el fin último. Si un jugador, en mi opinión, si un jugador va a pista y solo se divierte, creo que estamos haciendo solamente una parte de nuestro trabajo. Porque lo que queremos es que aprenda y la diversión es un medio fabuloso para poder aprender. De hecho, hablaba Edgar de las fases del desarrollo. Y, por ejemplo, a partir de los 6 años, una manera de aprender muy eficaz en los niños es el juego cooperativo. Pues esa manera de jugar y de divertirse cooperativamente va a facilitar muchos de los aprendizajes que tenemos que hacer con nuestros jugadores. Pero sí que entiendo que la diversión no es lo principal en nuestros niños, es el aprendizaje y a través de la diversión conseguimos ese objetivo de enseñar a nuestros niños ya no solo a nivel técnico, sino a nivel de valores o a nivel de lo que queramos
los objetivos que nos planteemos enseñar. Y Edmundo decía otra cuestión muy interesante en su charla, que decía que una clase de tenis es como una especie de sociedad en pequeñito, en el que hay un gobernador, que sería el entrenador, y hay una sociedad en la que bueno, pues hay que cumplir una serie de normas y hay que respetar una serie de cuestiones que plantea el gobernador. Eso tendría que ver con el deber, por lo mismo, porque igual que los niños tienen que motivarse hacia el placer, tienen que hacer cosas que sean divertidas, también tienen que aprender a motivarse hacia el deber. Y hacer la cola no es divertido, pero sí que es una cosa que tienen que aprender a hacer. Y tienen que aprender a que, aunque no sea divertido, tienen que sentirse motivados a hacer una tarea que probablemente no es divertida, pero que tienen que hacer para respetar las normas. Porque en la sociedad no todo lo que hacemos y no todas las actividades que llevamos a cabo tienen que ser divertidas. El problema de exacerbar la diversión, que creo que es muy importante, insisto, pero el problema de exacerbar la diversión es que al final los niños crecen. La realidad es que el mundo es un mundo de responsabilidades que no siempre son divertidas y pierden la oportunidad de sentirse motivados a hacer cosas que no les gustan, pero que tienen que hacer. Y es la motivación de hacer lo que toca, cuando toca, porque toca. Y es nuestra responsabilidad también el educarles no solo en hacer cosas que les divierten, sino en hacer cosas que no les divierten, pero que son necesarias para su aprendizaje, como respetar el turno. Si yo le digo a mi hijo, por ejemplo, solamente quiero que vayas a divertirte, ¿por qué habría él de hacer la cola cuando no es divertida? Si yo le digo a mi hijo, vas a ir a divertirte, pero también a respetar normas y a entender que no solo puedes divertirte en la clase de tenis, entonces es cuando el niño dirá, vale, ahora es cuando me toca hacer la cola y respetar el turno, que no es divertido, pero que es lo que tengo que hacer. Entonces, en relación a la dirección, sí que creo que es importante, insisto y repito, la diversión es fundamental, pero es fundamental poner límites, porque la diversión no establece límites. Y eso es un peligro, porque los niños también aprenden a base de límites y tenemos que aprender a motivarlos también en la idea de los límites. ¿Vale? Por ejemplo, recoger pelotas para muchos no es divertido, pero es algo que tienen que hacer y tienen que sentirse motivados a hacerlo, aunque no les apetezca. En cuanto a la intensidad, entraré poco porque hay 3 tipos de intensidad. Demasiada intensidad, una extra motivación tampoco será adecuada. Niños extremadamente motivados tampoco será una cosa que nos interese. Una falta de motivación, lógicamente tampoco. Y tendremos que encontrar ese equilibrio en el niño en el que la energía, la intensidad de esa motivación se vea equilibrada. Y por último, el origen, que sería de tipo intrínseco o extrínseco. Intrínseco es la motivación que se debe a factores internos. Por ejemplo, hacer un trabajo por la propia satisfacción de realizar el trabajo, hacer un trabajo para disfrutar de las cosas hechas con actitud y con voluntad, o de mejorar. Hacemos las cosas porque queremos mejorar nuestras competencias y nuestras habilidades y herramientas. Y la motivación extrínseca estaría relacionada con factores debidos a factores externos, como puede ser ganar, como puede ser el reconocimiento o como puede ser el prestigio. Por lo tanto, dirección, intensidad y origen, entender cuál es la que tenemos que tener y entender qué significa cada una de ellas, creo que nos va a ayudar en esa tarea de facilitar climas motivacionales que ayuden a nuestros jugadores. Pasada la definición de motivación, vamos a ver dónde se sitúa la motivación. Esto solo es una opinión, no es cierto porque solo es mi opinión. En mi opinión, la motivación está en la base si fuera una pirámide, la motivación está en la base de la pirámide. ¿Cuál creo yo que es el segundo objetivo que tenemos con nuestros jugadores? El objetivo que tenemos que tener con nuestros jugadores es que aprendan a estar concentrados. Si tenemos jugadores concentrados, van a ser jugadores que aprendan de manera mucho más eficaz, porque una de las formas de aprendizaje está en que los chicos estén concentrados de manera eficaz. Pero esa concentración va a depender de la confianza. Es decir, si nosotros no tenemos jugadores con una confianza bien desarrollada, va a ser difícil que puedan estar concentrados en lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos interesa jugadores que estén concentrados de manera intrínseca más que intrínseca, es decir, que estén concentrados en factores que dependen de ellos, que son internos, en mejorar, en aprender, en la tarea, en solucionar, en cosas que tienen que ver más con factores intrínsecos. Cuando no hay confianza, tienden a estar más focalizados en esos factores extrínsecos, es decir, tienden a estar más focalizados y concentrados en el tema del resultado, en si lo hago bien o mal, en compararme con los demás, en
buscar objetivos que muchas veces están fuera de su alcance. Es decir, en cosas que al final es una especie de pez que se muerde la cola, en el que la confianza te lleva a una concentración ineficaz, esa concentración ineficaz hace que tu confianza disminuya y al final es una rueda de la que es complicado salir. Con lo cual, necesitamos jugadores concentrados. Esa concentración nos va a ayudar la capacidad de confianza del jugador y para que tengan confianza primero tienen que estar correctamente motivados. Con lo cual, la motivación es la base de todo. Si no hay motivación, va a ser muy difícil que podamos seguir subiendo y encontremos esa confianza y esa concentración en los jugadores. Pasemos entonces a posibles motivaciones a la hora de llevar a cabo la práctica deportiva. Creo que es fundamental que sepamos entender para qué vienen los jugadores a nuestra pista. ¿Qué es lo que les motiva para estar en esa hora que están con nosotros en la pista de tenis? Y pueden ser diversas las motivaciones. Por ejemplo, puede ser un jugador que lo que quiere es mejorar sus habilidades. Perfecto. Puede ser un jugador que va a pista por miedo a defraudar a padres o entorno. Jugadores que van porque saben que si no van a tenis, su padre le va a decir, porque jugó al tenis o porque fue un tenista o porque fue entrenador o por lo que fuera, piensan que si no van al tenis y no hacen esa actividad van a poder defraudarlos. Puede ser para simplemente, y pongo entre comillas, hacer nuevos amigos o estar con sus amigos. Hay jugadores que lo que quieren es pasar un buen rato en la pista y no quieren ni competir, ni quieren ganar, ni siquiera quieren mejorar, simplemente quieren estar con sus amigos y pasar un buen rato con sus amigos. Puede ser para sentirse importante. Hay jugadores que quieren ganar porque lo que quieren es que todo el mundo les diga lo buenos que son, lo bien que lo hacen y lo importantes que son. Pueden ser que sean jugadores que lo que quieren es competir, quieren poner a prueba sus habilidades con respecto a la de los demás. Pueden ser jugadores que quieran recibir recompensas externas. Saben que cuando ganan reciben premios, reciben halagos, reciben incluso algunos ropa y dinero. Puede ser simplemente para realizar ejercicio físico o puede ser cualquier otra cosa. Entonces, la primera clave que tenemos que tener en cuenta es que para fomentar la motivación de nuestros jugadores es fundamental entender cuál es su motivación para conectar con ella. Si yo estoy empeñado en que mi jugador compita y mi jugador viene simplemente para realizar ejercicio físico, al final se va a desmotivar, porque le voy a meter una carga de presión y le voy a lanzar una serie de mensajes que están fuera de su ámbito, de lo que él está deseando. No está deseando escuchar ese tipo de mensajes. Con lo cual, entender cuál es su motivación va a ser fundamental para poder tenerlo motivado, crear ese clima motivacional, ¿vale? Indicadores que nos pueden dar pistas de cuando el jugador no está motivado o cuando tiene una falta de motivación. La primera, si detectamos que tiene una falta de interés a la hora de realizar la tarea, puede ser un indicador de falta de motivación. La segunda es la falta de esfuerzo a la hora de realizar la tarea. La tercera sería una falta de disciplina. El típico niño que está todo el día poniendo a prueba y que no acata las normas y que de esos que llamamos rebeldes. La cuarta sería poner excusas de manera recurrente. Cada vez que haces una tarea o cada vez que le das una instrucción o cada vez que le corriges sobre algo, pone excusas de manera recurrente. La quinta es llegar o salir tarde de manera reiterada. Evidentemente todos podemos llegar tarde, todos podemos salir un poco antes por necesidades concretas, pero cuando es constante y reiterado, puede ser un síntoma de falta de motivación. La sexta sería protestar de manera constante sin motivo aparente. Todos lo conocemos, chavales que están constantemente poniendo a prueba, diciendo que no y llevando la contraria. La séptima puede ser molestar a los compañeros. Cuando están constantemente dando un poco de guerra y molestando, puede ser que no estén correctamente motivados. Y la octava puede ser cualquier otra que vosotros consideréis. Lógicamente puede ser la suma de varias o puede ser solamente una o una que se repite durante un tiempo, pero estas son 7 indicadores que nos pueden dar la pista de que igual tenemos que mejorar la motivación de nuestros jugadores o que igual tenemos que conectar con su motivación o que igual tenemos que tomar o encontrar herramientas que nos ayuden a mejorar esa motivación. Por lo tanto, la clave número 2 va a ser que solo estando abiertos a recibir sus señales podremos ayudarles en su motivación. Es decir, si yo tengo un niño que está molestando a los compañeros, si yo tengo un niño que no da su máximo esfuerzo, lo que no puedo pensar es que este niño es un problema. Lo que tengo que pensar es por qué este niño no está lo suficientemente motivado. Y lo que tendré que buscar son herramientas que me ayuden a entender esa falta de motivación para intentar generar estrategias que me permiten fomentarla. Entonces, tenemos que intentar no o evitar
detectar o describir a los niños como problemáticos porque nos dan algún tipo de indicador y conectar con ellos en la idea de que tengo que hacer algo para intentar ayudarle a mejorar su motivación, ¿vale? Causas relacionadas con una incorrecta motivación. La primera, o sea, son causas que nos van a justificar por qué ese niño está incorrectamente motivado. La primera puede ser que el niño esté estableciéndose atribuciones incorrectas. Es decir, la atribución es la explicación que los niños dan a aquellas cosas que consiguen y pueden darlas a cuestiones internas o a cuestiones externas. Cuando los niños atribuyen lo que consiguen demasiado a cuestiones externas, es probable que en un cierto porcentaje afecte a su motivación. Con lo cual, si podemos elegir, tenemos que ayudar a los niños a que atribuyan sus éxitos a cuestiones internas. Es decir, qué bien te has esforzado para poder conseguir esta tarea. ¿Cuánto has luchado para poder conseguir esta tarea? Cosas que tengan más que ver con las partes internas o con las atribuciones internas que con las externas. Autodiálogos inadecuados. Tenemos que tener en cuenta que los niños tienen un mundo interior bastante amplio y que tienen un autodiálogo en muchos de los casos bastante importante. Si los niños tienen un autodiálogo inadecuado, soy muy malo, no valgo, no sé hacer las cosas, sobre todo relacionados con cuestiones negativas y orientadas al resultado, es posible que ese autodiálogo termine destruyendo su motivación. Tenemos que tener en cuenta y tenemos que detectar correctamente cómo es el diálogo interno de los jugadores. La tercera puede ser recompensas o castigos no adecuados del entorno. Como entrenadores y como padres tenemos una responsabilidad en la motivación. Si solo estamos hablando de lo que hace mal o solo estamos hablando de lo que consigue o no consigue, es fácil que el jugador termine por desmotivarse, porque entiende que nunca lo hace bien. Y cuando yo nunca lo hago bien, termino desmotivado porque no tengo ningún interés en poder hacer la tarea, porque al final alguien me va a decir que nunca lo he hecho bien. Con lo cual es importante cuáles son los castigos y las recompensas que damos a los jugadores. Evidentemente la palabra castigo en mi vocabulario no existe, lo he puesto para recalcarlo, y lo decía muy bien Jaime Cepeda también. No hablamos de castigos, hablamos de consecuencias. Los niños tienen que entender que ni siquiera recompensas, yo recompensas tampoco utilizo, siempre son consecuencias. Si hago determinada tarea tendré una consecuencia positiva, si hago una determinada tarea tendré una consecuencia aversiva. Pero la consecuencia la elijo yo, porque la consecuencia depende de mi actitud o de mi comportamiento o de lo que yo decida. Con lo cual, siempre siempre tengo disponibles las consecuencias que yo quiero. Si tengo una actitud adecuada y una conducta adecuada, tendré disponible la consecuencia petitiva que yo quiero. La cuarta sería una falta de motivación general, que el grupo esté desmotivado. La quinta sería ponerse objetivos imposibles. Y esto es fundamental. Los objetivos definen muchísimo la motivación de los jugadores. Es muy fácil ponerte objetivos imposibles y es muy fácil que le pongamos al jugador objetivos imposibles, porque tenemos que tener en cuenta que como entrenadores tenemos una responsabilidad también en los mensajes a nivel de objetivos que lanzamos al jugador. A veces le decimos, no te preocupes, que a este seguro que le ganas, no te preocupes, que ya verás cómo ganas no sé cuántos, y tenemos que darnos cuenta de qué tipo de objetivos estamos lanzando al jugador y tener en cuenta que el papel lo sustenta todo. Yo puedo decir perfectamente que este año voy a ganar Roland Garros y no hay ningún problema, lo he dicho y es muy motivante y yo me siento muy motivado porque este año voy a ganar Roland Garros, pero es muy poco probable, por no decir que tengo el 0,00001% de ganarlo porque no, es imposible que lo gane. Entonces, es importante que ajustéis los objetivos de vuestros jugadores a una realidad retadora. Retadora, sí, pero dentro de la realidad. Y van a crecer mucho más con objetivos retadores dentro de una realidad que con objetivos imposibles. La sexta sería no entender la motivación del deportista, que es lo que hablamos. Si yo no entiendo por qué va mi deportista a mi pista y no conecto con su motivación, se va a desmotivar. La séptima es estar demasiado enfocado en el resultado. Como entrenadores, y sabemos que el mundo del deporte es un mundo en el que el resultado está demasiado presente para mi gusto y sobre todo en etapas infantiles, creo que en México y en Sudamérica todavía no, quizás no hay esa locura como la que hay en España. En España la locura con el resultado es más éxitos a nivel deportivo, pero es una locura. O sea, yo veo niños de 10 años presionados con el resultado. O sea, presionados con el resultado. Me parece niños de 10 años que aparecen en Facebook
con los resultados que han conseguido. O sea, creo que como entrenadores tenemos que proteger esa manera de conectar con ellos o de comunicar con ellos. Porque si con 10 años yo le pongo en Facebook diciéndole que ha ganado no sé qué torneo, lo que le estoy diciendo es que el resultado es lo más importante de todo, porque con 10 años, ¿qué más me da lo que gane? Si es que no es nada importante lo que gane. Entonces tenemos que entender que cuando nuestros mensajes están demasiado orientados al resultado, vamos a tener al final una falta de motivación en el jugador, porque al final esas atribuciones las va a hacer demasiado fuera de él y eso va a ser perjudicial para él, ¿vale? Y por último, otros que podáis vosotros encontrar, ¿vale? Pero para mí estos serían los 7 más importantes. Con lo cual, la clave número 3 sería: la motivación incorrecta solo es un síntoma de que hay algo que mejorar o cambiar, es información y no define al jugador. Es lo que os decía antes. Cuando un jugador no está motivado, me está diciendo que hay algo que tengo que cambiar. Entonces, como hay algo que tengo que cambiar, vamos a ver cuáles son las estrategias que yo puedo desarrollar para crear en mi aula un clima motivacional. Y de nuevo vamos a ver 7 estrategias. La primera es aprender a observar, aprender a identificar y aprender a comprender el porqué o los porqué el deportista realiza la actividad, que ya le hemos hablado anteriormente. Es importante que preguntéis a los chavales: ¿tú para qué vienes a la pista? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te interesa a ti de las clases? Y habrá gente que te diga competir, gente que te diga pasármelo bien y gente que te dirá estar con tus amigos. Y tienes que entender cuál es su motivación para poder darle lo que él te está pidiendo, que es hacer lo que quiere hacer. No otra cosa. Y tú le puedes orientar, le puedes sugerir, le puedes decir: oye, fulanito, tienes mucho tenis, creo que tienes una actitud muy buena, ¿no te gustaría competir? Y en todo caso lo que puedes hacer es orientarle o lo que puedes hacer es sugerirle, pero no le puedes imponer la motivación, no le puedes imponer el para qué. Él decide el para qué. Y tú tienes que ajustarte a él o intentar sugerirle, pero jamás imponer. Porque al final vamos a conseguir el efecto contrario y terminará completamente desmotivado. Lo mismo los padres. Los padres tampoco podemos imponer cuál es la motivación para la que va el jugador a la pista. Tiene que ser el niño el que lo decida y como padres tenemos que respetar para qué va el niño a esa pista. La segunda será crear situaciones que favorezcan la motivación o modificar situaciones para mejorarla. Como os decía antes, no somos responsables de la motivación del jugador, pero sí que somos responsables de facilitar que esa motivación se produzca, haciendo ejercicios que estén orientados al aprendizaje y a la diversión, haciendo ejercicios que sean lo más variados posibles, haciendo ejercicios en los que el jugador atribuya lo que hace a cosas internas, a su rendimiento, a su esfuerzo, a cosas que dependen de él. Y si notamos que el ejercicio que estamos llevando a cabo genera una desmotivación en el jugador, tenemos que tener los recursos para poder plantear cosas diferentes, ejercicios diferentes, que recuperen la motivación del jugador. Porque también tenemos que tener en cuenta, aunque no somos responsables de la motivación, sí que podemos ser destructores de ellas. Por ejemplo, estando demasiado focalizados en el resultado, haciendo ejercicios en el que el resultado sea o tenga mucho más peso que el rendimiento. Ese tipo de ejercicios van a facilitar probablemente atribuciones incorrectas en el jugador que generen una falta de motivación. La tercera es, y relacionada con la segunda, es promover un clima motivacional orientado al logro de objetivos relacionados con el rendimiento por encima del resultado. Yo estoy muy en contra, y más en el tenis infantil, en edades tempranas, en poner ejercicios que estén relacionados con el resultado. Creo que, por ejemplo, tareas como el que gane el partido no recoge, son tareas que lo que van a fomentar es una concentración demasiado orientada al resultado, que al final va a tener un perjuicio en la motivación. Creo que en lugar de decir el que gane el partido no recoge bolas, o el que gane el partido no recoge bolas, perdona, o el que pierda el partido tiene que recoger bolas, lo que podemos decir es el equipo que más se esfuerce no recogerá bolas, o el equipo que menos se esfuerce recogerá bolas. Por ejemplo, tampoco soy partidario de ejercicios de consistencia basados en números. Es decir, no estoy de acuerdo, creo que es perjudicial o más perjudicial, ejercicios del tipo vamos a pasar 15 bolas. Creo que eso les focaliza demasiado en el resultado y lo que está fuera de ellos. Creo que es más eficaz decir vamos a pasar la mano de esta u otra manera 15 veces. ¿Por qué?
Porque si yo me focalizo en el resultado, en el número de bolas, si fallo la 12, me voy a enfadar por no haber conseguido el 15. De la otra manera, si yo me focalizo en pasar la mano 15 veces, si fallo la 12, me voy a concentrar en pasar la mano más veces, no en no haber fallado, no haber conseguido el número que la gente me propone. Con lo cual, tenemos que revisar, yo creo, los ejercicios y ver si están orientados a conseguir algo externo en el jugador o a conseguir algo que está dentro del jugador. En mi opinión, a estas edades sobre todo, todos los ejercicios tienen que estar, o al menos el 80% de los ejercicios tienen que estar orientados a que la recompensa se consiga con factores de atribución interna, es decir, con factores que dependan del jugador, como son el esfuerzo, la disciplina, la perseverancia, la técnica, cosas relacionadas con eso. La cuarta es promover cambios en la motivación de nuestros jugadores cuando detectemos que son incorrectos. Por ejemplo, si detectamos que el jugador está demasiado focalizado en el resultado, demasiado pendiente de ganar o no perder, lo que tenemos que hacer es detectar que esa motivación es completamente equivocada y tendremos que hablar con él para corregir esa motivación. Tendremos que hacerle ver que tenemos que en ese momento tiene que orientar su motivación hacia el resultado. Por ejemplo, si tenemos jugadores, como decía Edmundo, cuyo objetivo es colarse constantemente en la cola o no respetar las normas, tendremos que entender que no está correctamente motivado y tendremos que ayudarle a motivarse hacia el deber, hacerle entender que la motivación está en respetar las reglas que en este caso el gobernante ha planteado y que tiene que aprender a acatar esas normas. La quinta sería profundizar en el conocimiento del entorno del jugador. Al final, el jugador no es una isla, es decir, el jugador no está más o menos motivado porque ese día se ha levantado así o porque él de manera interna solamente lo vio así. Muchas veces, buena parte de las explicaciones a la falta o motivación incorrecta por parte del jugador está en el entorno, porque al final la motivación se crea en base a los mensajes que nos llegan. Si a mí lo que me dicen, lo único importante es ganar, lo único importante es que tú seas el más listo y si te puedes colar en la cola, pues mejor, porque los más listos son los que más ganan. O lo que me dicen es, si la bola va justa, tú cántala fuera, pues lógicamente la motivación del jugador será incorrecta. Por lo tanto, a veces buena explicación de la motivación la encontramos en el entorno. Y es bueno tener charlas con los padres, con la gente que le lleva. Incluso Carlos Juan Bellés hace un proyecto colegio, padres y pista. Hablar con los profesores y ver cómo es, si tenemos la oportunidad de hablar con ellos para ver si podemos detectar cosas que nos pueden ayudar con esa motivación. La sexta es realizar informes en el que el jugador sea consciente de cómo va progresando en la consecución de sus objetivos. Si queremos tener jugadores motivados, también tienen que ser ellos conscientes de cuáles son los progresos que están haciendo. Si son muy pequeños, podemos hacer esos informes de manera verbal. Decirle al jugador, estoy muy contento de cómo estás mejorando X. Estoy muy contento de cómo ha sido la actitud que has tenido hoy. Es decir, darle un feedback en la que el jugador, ya sea verbal o escrito, a medida que van creciendo, podemos hacerlo escrito para que ellos lo tengan y lo vean y puedan encontrar esa retroalimentación, en la que vayamos diciéndoles de manera concreta qué son las cosas en las que nosotros creemos que están mejorando y que van a hacer que se sientan motivados, porque como a todos nos interesa mejorar, o a casi todos nos interesa mejorar, ver que la persona que nos está enseñando nos da ese feedback nos va a motivar a querer seguir mejorando. La séptima es profundizar en el uso de una retroalimentación positiva, tanto verbal como escrita. Estamos demasiado acostumbrados a veces a hablar en negativo. No hagas esto, no te portes mal. Si haces esto, te va a pasar aquello. Vamos a intentar transformar toda esa retroalimentación, toda esa información que la mandamos al jugador en positivo. Estoy muy contento con tal. En lugar de no falles esa bola, lo que podemos decirle es pega la bola más delante. En lugar de decirle no te agaches, vamos a decirle intenta mantener el cuerpo más arriba. En lugar de decirle no llegues tarde, intenta llegar pronto la próxima vez. O en lugar de decirle no molestes a tu compañero, vamos a decirles vamos a respetar las normas en las que tenemos que dejar que los compañeros lleven a cabo su tarea. Vicente, es importante la manera en la que les comunicamos y eso va a generar un... ¿El qué? 5 minutos más. 5 minutos. Voy a acabar ahora mismo. Entonces, es importante eso, que tengamos una
retroalimentación mucho más orientada al logro y no, o a lo que queremos que hagan y no a lo que no queremos que hagan, ¿vale? Así que termino con la última, que sería, en el caso de que nos lo podamos hacer, llevar a cabo test que nos permitan identificar. Hay test muy sencillos de hacer, que podéis encontrar en internet o me podéis pedir y yo os podría hacer llegar, en la que podemos, de manera muy sencilla, pueden ser de autorregistro como que de registro que por nuestra parte, en la que podemos, con una serie de preguntas muy sencillas, detectar cómo está siendo cómo es la motivación de nuestros jugadores, además de todo lo que hemos visto, con una planilla que nos rodee más estandarizado, ¿vale? Así que nada, yo la clave cuarta y que no está termino es que, no, como os decía antes, no somos responsables de que el jugador esté motivado, pero que sí que somos responsables de facilitarles esa motivación. Y como entrenadores, creo que esa es la labor más importante que tenemos, la de intentar que, como decía el subtítulo de la ponencia, que no haya más jugador que un jugador motivado, porque un jugador motivado va a ser un jugador que probablemente tendrá una mayor confianza y un jugador que probablemente tendrá una mayor capacidad de concentración que le permita conseguir el que para mí es el fin último de los jugadores, que es el aprendizaje. Así que nada más, muchas gracias por vuestra atención. Igual me he pasado un poco con el tiempo, ¿no? No, al contrario, genial. Muchísimas gracias por toda esta información. Definitivamente vamos avanzando el nivel de las presentaciones. Hemos hablado de tantos temas con ahora con este tema número 50. Nos faltaba esa parte de motivación que también tenemos que tener presente y saber cómo, como tú nos dijiste, cuáles son primero los objetivos y cómo saber canalizar, en qué momento. Yo creo que una de las cosas principales que mencionaste es precisamente el hablar en positivo. Creo que eso es algo que como entrenador tenemos que aprender a hacerlo. Como papás tenemos que aprender a hacerlo. Fijarnos siempre, los niños lógicamente pues están en aprendizaje, van a clases porque van a mejorar sus habilidades, porque van a llegar a ser buenos deportistas, buenos jugadores. Entonces siempre están aprendiendo. Entonces siempre hay algo que les va a faltar. Y a veces empezamos a ver como padres o como entrenadores solo esas faltantes, ¿no? Y al contrario, siempre hay que ver lo que están avanzando, lo que están haciendo bien, lo que están aprendiendo. Yo creo que si cambiamos ese chip, sería muy distinto cómo lo verían inclusive los jugadores, cómo disfrutarían más los papás y cómo disfrutaríamos más nosotros todo el entorno de nuestros clubes o nuestras academias. Entonces, por eso tan importante ir de la mano, que siempre lo mencionamos en todos los temas, con los padres. Hay que enseñarlos, hay que guiarlos también para que motivemos juntos a los niños, ¿no? Eso sería maravilloso. Y sí, mencionaste también que hay presión allá en España. En México también estamos muy enfocados a resultados. Es una locura de puntuación, una locura de solo ganar y que si obtuvo puntos, que si qué le van a dar, que etcétera, en lugar de todo el largo plazo, los años que vienen por delante es como debemos de pensar, ¿no? Pero bueno, es un trabajo difícil, pero yo creo que entre todos podemos ahí hacer grandes cambios. Muchísimas gracias, Vicente, por esta presentación. Si alguien quiere comentarle algo, preguntarle algo, Edgar. Es el momento. Edgar, alzó la mano. Edgar Peñalosa. Adelante, Edgar. Hola, buenas tardes, compañeros. Luis, Lupita. Qué bueno volverte a ver, Lupita, ya te extrañábamos. Vicente, gracias por compartir. Muy de acuerdo en todo lo que dijiste. Totalmente de acuerdo en todo lo que dijiste. Yo también soy un entrenador muy poco conductivista. Yo tampoco trabajo mucho esto de los premios y los castigos, igual que tú, manejo las consecuencias. Desde que son muy pequeños es importante hacerlo, y hay una cultura muy grande, por lo menos aquí en México, al respecto de ser conductivista, ¿no? Y de trabajar con premios y castigos. Es algo que se hace mucho y bueno, yo estoy totalmente
bien esto de la motivación intrínseca, como manejarla desde que son muy pequeños, es muy importante. Y bueno, preguntarte, en el entendido de que en este grupo pues, trabajamos con niños muy pequeños y tú hablabas de la importancia de trabajar con la disciplina con los niños y no exagerar en el trabajo, digamos, de diversión, no caer en una exageración. ¿Qué nos podrías decir, qué consejos nos podrías dar en la pragmática de cómo trabajar la disciplina con estos pequeñitos cuando empiezan en tenis? En México empiezan, digamos, entre los 3 y los 6 años de edad. ¿Cómo trabajar la disciplina para promover una motivación más enfocada en la concentración? ¿Cómo hacer en estas primeras edades? ¿Qué hacemos como entrenadores? Sería la pregunta muy puntual, y agradecerte el hecho de compartir toda esta información que vuelvo a repetir, estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias, Vicente. Pues gracias por la pregunta, Edgar. Es muy complicada la pregunta que me haces, sobre todo en esa etapa de edad, de 3 a 6, en la que todavía están en la etapa de operaciones concretas, en las que todavía no descentralizan, y es muy complicado, en la que el egocentrismo está tan presente. Es muy complicado. Esa etapa es la más difícil a la hora de poner disciplina, porque es lo que decías tú en tu ponencia, no tienen el desarrollo madurativo quizás para poder entenderlo como a partir de los 6 años, en la que aparece el juego cooperativo y donde las reglas tienen un papel más importante. Entonces, en esa edad yo creo que es más que ahí sí que no pondría tantas reglas, de 3 a 6 no pondría tantas reglas, porque no las van a entender, que es lo que decías tú. O sea, el hardware no está preparado para entender ese software, con lo cual no tiene demasiado sentido poner demasiadas reglas. Entonces es, pues, intentar gestionar más a nivel de cómo se siente, e intentar explicar más que imponer una regla. Ahí sí que es más explicativo de lo que tú quieres, y probablemente muchas veces no lo entienda porque no está preparado. Pero es más una cuestión, en mi opinión, más explicativa, de explicarle qué es lo que buscas de él o de ella en esas edades. Y luego ya a partir de los 6, que aparece ya pues la etapa más formal, pues ahí sí que buscar esas reglas un poco más, como decía Edmundo, de yo soy el gobernador, estas son las reglas, si te gusta bien y si no también, porque son las reglas, y ahí sí que son capaces de entender mejor ese tipo de reglas. O sea que quizás, ya te digo, 3, 6 años, más explicativo, más empático, digamos, y a partir de los 6 años sí que un poquito más de disciplina, podríamos, y a nivel de acatamiento de reglas, sí que podríamos imponer. Muy bien. ¿Ahí está tu respuesta, Edgar? Sí, gracias. Sí, estamos ahí en el mismo canal. A lo mejor nada más decir que la disciplina a esa edad se enseña más con el ejemplo, ¿no? Siendo disciplinados nosotros, llegando a tiempo, dando el equipo como se debe, y ya, ¿no? A esa edad, la claro, igual, claro, disciplina suena muy agresivo. Me estoy dando cuenta que igual suena muy agresivo, pero con disciplina me refiero a cumplimiento de las normas, pero desde la asertividad, desde el ejemplo, desde ponernos a su altura. Lo que pasa es que es verdad que he utilizado disciplina y parece como muy militar, pero me refiero a comprensión y explicación y entrenamiento de las reglas, más que disciplina. Buenísimo, y encantado, ¿eh? Gracias por compartir, Vicente. Gracias a ti, Edgar. Gracias, Edgar, gracias. Edmundo, con tu nuevo super look, adelante. Adelante, Edmundo. Gracias, me da mucho gusto estar con todos ustedes. Vicente, gracias por tu ordenada y perfectamente estructurada exposición, creo que ayuda muchísimo, ¿no? Para aquello de la disciplina, como dice Mike Barrell, yo creo que también ayuda mucho sonreír mucho, sobre todo a niños de esa edad. Incluso, como lo recomienda él, que alguien de fuera te observe y te diga si estás sonriendo lo suficiente, y tú conscientemente estar observándote durante la clase a ver si estás sonriendo, porque esa es la llave maestra para la mente y el corazón de los niños.
Porque Correcto. dice Barrel que si no estamos sonriendo lo suficiente, el niño cree que estamos enojados y viene el rechazo, ¿no? Muy bien. Bueno, yo quería reiterar la pregunta que pasé por ahí en el chat. Ahí puse, ¿podemos decir que la motivación depende del deseo? Y esto lo planteo en este sentido, de que yo soy de la convicción de que el deseo, ¿verdad?, es un aviso de que falta algo. Es decir, si yo tengo hambre, pues me dan ganas de comer, tengo el deseo de comer. Y comer, la comida, es el salvador, ¿no?, que me salva de esa carencia que me la está avisando el hambre. Entonces, si es así, de que la motivación depende del deseo, ¿cómo podemos inducir o hacer que los niños tengan conscientes, digamos, sus deseos? Porque en la medida en que desean algo, pues automáticamente hay motivación, es decir, se produce la motivación para conseguir a ese salvador. ¿Cómo operaría esto a la hora del mini tenis, digamos? Muchas gracias, Edmundo, que me gustó mucho los ejemplos que pusiste el otro día. Me resultaron muy ilustrativos. Gracias. Para que te devuelvo el agradecimiento. Y lo de disciplina, entendme que ahora me doy cuenta que suena muy agresivo, pero para nada, ¿eh? O sea, cero agresividad con los niños. O sea, pero ahora me doy cuenta que la palabra disciplina igual, como he dicho, lo de la diversión, porque es que el problema está en que creo que a veces exacerbamos la diversión y los niños también tienen que tener la ventana del aprendizaje y aprender también significa aprender normas, pero desde la parte más asertiva, empática, amable posible. O sea, eliminar la palabra disciplina, la retiro de la sesión porque es verdad que creo que genera confusión y no es mi objetivo. Y luego, respecto a tu pregunta, completamente de acuerdo. Al final, la motivación consiste en ir a buscar algo. Es decir, de hecho, yo siempre digo que acción es un motivo para iniciar la acción. Motivación es como dos palabras, un motivo para iniciar la acción. Motiv de motivo y acción de acción. Y la acción puede estar orientada hacia conseguir algo que deseo, que es lo que hablábamos de la dirección, hacia el deseo, hacia el deber. Si yo me gusta mucho la pizza y tengo que recorrer 5 kilómetros para comer esa pizza, voy a sentir ese deseo y por lo tanto me voy a mover hacia ese restaurante para comer la pizza. ¿Cómo lo tenemos que hacer con los niños pequeños? Pues evidentemente ajustando los objetivos a su edad y sobre todo con niños muy pequeños, en mi opinión, ningún objetivo de resultado. O sea, que haya niños que tienen objetivos de resultado con 10 años o con 12 años, a mí me parece una locura y me parece que les desvía de ese aprendizaje que buscamos. De hecho, en mi opinión, yo no tendría ni rankings hasta los 12 años, ni habría torneos al uso como los tenemos ahora. O sea, quitaría completamente los rankings y me centraría en... Y si pusiera un ranking, lo que pasa es que es muy loco porque es muy difícil poder hacerlo, pero tendría un ranking de actitud. Es decir, de 0 a 100, ¿quién es el que mejor actitud tiene en todo México o en toda España? Lo que pasa es que es difícil porque es subjetivo, es difícil, pero si en un mundo ideal, el ranking en todo caso sería de aptitud, para que los niños se pelearan, entre comillas. Es que, claro, el español es un poco más agresivo que él, pero se pelearan, entre comillas, para tener mejor actitud que el otro y estar más en calma y con más sacrificio y con más ganas de trabajar y que la competencia estuviera por ahí, no tanto por el resultado. Pero sí, hay que fomentar el deseo y el deseo en esos niños pues tiene que ser el de esforzarse, el de trabajar, el de aceptar, que es que no les enseñamos a aceptar. No les enseñamos a aceptar porque el resultado muchas veces invalida la capacidad de aceptación. Si yo tengo que conseguir un resultado con 10 años, ¿cómo voy a aceptar yo las dificultades? Si me están diciendo que tengo que conseguir no sé qué ranking. Visualizo las dificultades como algo que me impide conseguir ese ranking que alguien me está imponiendo. Entonces es importante que yo creo que eliminar los resultados y centrarnos básicamente en cosas, atribuciones internas que dependan de ellos. Esa sería mi idea. Hay que hacerlos competir entre ellos para ver quién ama más a los demás niños. Por ejemplo. Digamos, ¿no? Por ejemplo. Pues están hablando del sueño que todos queremos. Imagínense llegar a ese punto. Bueno, sería genial, no nada más en el tenis, sino en el mundo, ¿no? Si llegamos a
comportarnos así. Pero muchísimas gracias por motivarnos a seguir tratando de hacerlo. Vamos a leer aquí un comentario en Facebook de Andrea Pérez, es una exjugadora juvenil que ahora ya está de responsable en el estado de Chiapas, está haciendo de lo mejor que tenéis en México es Andrea, sin duda. Así es. Y bueno, dice, yo tengo una chica a la cual le gusta mucho el tenis, pero sus papás hacen que ella pague sus torneos. Y como no gana, le dicen que ya no la van a dejar entrar a más torneos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se puede hacer? ¿Te dice la edad o no? ¿Te ha dicho la edad de la niña? ¿Perdón? No. ¿Te ha dicho qué edad tiene? No dice la edad, no dice la edad. Valdría la pena saber. Y ella se paga las inscripciones, ¿no? Es que no he entendido la pregunta. Así es. Sí, no dice la edad. ¿Ella se paga las inscripciones? Hay que preguntarle. Se pagan las inscripciones. Y como pierde, los padres le han dicho que no le van a pagar las inscripciones. Así es. ¿Qué hacemos? Hombre, yo le cambiaría de padres, pero bueno, como no podemos, pues habrá que hacerle entender a los padres que, pues que, hombre, que no es la mejor estrategia si quiere que su hija se sienta motivada a jugar al tenis, castigarla por perder. Entendería que dijera que no le paga más inscripciones si sigue tirando la raqueta, si sigue portándose mal en pista, pero mire, por perder exclusivamente, lo que le está diciendo es, solo te quiero si ganas. Ese es el mensaje. Más allá de que gane o no, que le haga pagar las inscripciones, esa niña va a crecer pensando que la gente solo la va a querer si gana. Entonces, en esa competición que decía Edmundo de a ver quién ama más al otro, pues ella va a perder, porque lo que está entendiendo es que solo puede ser amada si gana y solo puede amar si ganan los demás. Con lo cual, el consejo es que o los padres cambian o lo tenemos un problema. Así es, así es. Bueno, El mundo quiere decir algo, creo. Un comentario más de... Ahorita voy al mundo, un comentario más. ¿Algún libro, dice Javier Ramírez, algún libro que recomiendes para ver más a fondo lo de la motivación? Y que eres un crack. Pues muchas gracias. Pues mira, a mí hay un libro que me gusta mucho que se llama Los secretos de la motivación de... No sé si es José Antonio o Juan Antonio. Creo que es Juan Antonio Marina. Juan Antonio Marina, y creo que es Los secretos de la motivación. Es un libro muy interesante. Os lo recomiendo. Ok. Adelante, Edmundo. En breve, por favor. Muy breve. Creo que uno de los caminos que podemos seguir de alguna manera, por ejemplo, para ayudar a la niña esta que la castigan porque pierde, es hacer entender que no es fácil, que en esta vida, y esto es real, nada ni nadie nos puede hacer sentir mal sin nuestro consentimiento. Si lo llegan a entender, yo he tenido ejemplos, yo he vivido casos reales donde es impresionante el cambio, ¿no? Ese es un comentario. Si se pudiera llegar a ese punto, sería genial. O sea, si ella pudiera desoír a sus padres y generarse su propio diálogo interno, independientemente del mensaje de los padres, eso sería ideal. Pero ya no solo en el tenis, en su vida. Si ella es capaz de desoír determinadas cosas y lo que pasa es que, claro, por eso te preguntaba la edad, porque no es lo mismo con 18 que con 12 años. Con 12 años es muy complicado. Con 18 sí que es más fácil. Bueno, más fácil. Tampoco es más fácil, pero es más viable. Con 12 años creo que es inviable el que el niño pueda desoír a un mensaje tan potente de un padre. Sí, ya lo ha dicho Edgar también en una plática. Llega un momento en que ya tienes una edad en la que puedes empezar tú a darte cuenta de las cosas que no te vienen bien y salir adelante, ¿no? Pero mientras estás niño, tanto el entrenador como el papá, o sea, somos súper responsables de cómo se sientan, ¿no? De cómo se desempeñen. Qué importante es saberlo para poderlo cambiar, ¿no? Sí, porque es lo que os decía, al final el niño no piensa así por generación espontánea. No. Yo pienso así porque mi entorno me inculca ese tipo de mensajes. Sí, pues claro, si desde los 12 años me están diciendo que si no ganas no te quiero, claro, ¿en qué momento rompes
es que es complicado. Claro, tienes que encontrar a alguien como alguien que te ayude a entender que hay otra manera posible de ver las cosas y que hay otro mensaje posible y que a lo mejor el de tu padre no es el mejor mensaje y que tienes otro mensaje que escuchar y otra cosa que decirte. ¿Cuál es el problema? Que yo que me repito, lo que me repiten los demás. Entonces, claro, al final es... Y lo haces cada vez más potente dentro de ti, porque te pasas, no valgo nada, no valgo nada, hasta que encuentras a alguien como dice Edmundo que te dice, que sí que vales, que lo que está diciendo tu padre no tiene sentido, que claro que vales por un montón de cosas, por esto, por esto y por esto y por esto. Pero claro, hay que tener una madurez. No, bueno, yo creo que todos tenemos experiencias en cuanto a eso. A mí me tocó llevar a una niña una vez, jugó increíble, perdió, veníamos en el carro y me dijo, Lupita, ¿estás desilusionada de mí? Y yo, no, ¿pero por qué? No, pues porque perdí. Y digo, no, pero para nada, al contrario. Le digo, estoy súper orgullosa porque lo hiciste súper bien y todo, pero te das cuenta de lo que le dicen en casa, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo contrarrestarlo? ¿Cómo contrarrestar eso? Y tú estás viendo cómo está sufriendo el chico y tan fácil que sería motivarlo de otra manera, ¿no? Para que se sintiera bien por lo que hizo. Es un trabajo... Tenemos un trabajo con los padres importante. Hay padres geniales, pero sí que yo creo que los padres están muy perdidos. Pero están muy perdidos porque viven en una sociedad que está muy perdida. La sociedad de hoy en día, es que es muy complicada la sociedad de hoy en día. Es que es muy complicada. Entonces, claro, tenemos que partir ya no de los padres y subiendo a la sociedad. Y es que es muy complicada. Así, hay que ser más felices, hay que sonreír más, como dice Edmundo, así es. Ok, le doy la palabra a mi super partner, Luis del Ángel. Perfecto, adelante. Perfecto. Pues vamos a apreciar el talento de uno de nuestros colaboradores, colaborador Javier Burgos. Cuéntanos la frase del día de hoy, mi estimado Javier. Gracias, matona. Luis. ¿Va a ser sí. la matona? La frase matona de la presentación de mi tocayo Vicente. A los comentarios que han hecho, quiero solamente agregar un tema que se presenta con los padres que están siempre centrados en el resultado más que en los procesos o en el desarrollo, en la mejora cualitativa del desempeño del niño. Esta cuestión del manejo de la motivación pues debe estar muy enfocada en todos estos aspectos que Vicente ha destacado, ¿verdad? Y en relación a ello es que he tratado de captar la esencia de la presentación de Vicente en la siguiente frase. Para aumentar la motivación del niño debemos preguntar, indagar, explorar en el jugador qué le interesa para orientarle, sugerirle, pero dejar que el niño elija. Me ha gustado mucho. Buena. Una de las habilidades que tienen los colaboradores, justamente te invitamos a ti, ponente, que eliges también estar al servicio, poner todas tus habilidades que tenemos. Antes de pasar con Vicente Coirán a sus palabras de despedida, gracias. Justamente hoy nos da mucho gusto que en la pantalla se estás viendo a la mayor cantidad de colaboradores que está atrás de Tenis Infantil, que donan su tiempo para que esto sea una realidad, no sea un sueño, ¿sabes? Y te invitamos a ti a que sigas dando tu mayor esfuerzo, porque sin duda el Tenis Infantil te lo va a agradecer. Lucha porque dejemos esa llama encendida, la luz de alguno de nosotros se va a apagar, pero esto sigue. Así que vamos a seguir, vamos a concluir con estas palabras que Vicente Coirán nos va a regalar. Y pues bueno, escuchamos, Vicente. Qué tensión. No, daros las gracias, la verdad que me he sentido muy cómodo. Creo que hacéis un trabajo excepcional. Yo a ti te conocía, Luis, de hace tiempo en Facebook de los vídeos que ponías y me parecían espectaculares. Y ahora estoy conociendo a más gente, a Edmundo, a Edgar, a Javier también en Facebook, a Lupita, a Pedro. Os pongo cara y la verdad que es un placer. La verdad que estoy encantado, me he sentido muy cómodo y daros las gracias por esta ventana y por lo que hacéis por el tenis, que es fabuloso. Perfecto, pues ya lo están escuchando. Vamos por
por muy buen camino, llévatelo a tu cama, abrázate, bien merecido, bien hecho equipo, y pues vamos sí o sí a generar esa evidencia del número 100. Nos vemos en el brindis, en el navideño de este año, que va a ser en Cancún, justamente allá con Lupita Castro, y pues ahora sí que si eliges invertir en tu formación, no hay ciencia, aquí solamente invierte, mueve cielo, mar y tierra para estar ahí, que sin duda va a ser saludarnos entre todos. Nos vemos en 8 días. A nombre de todo el equipo de colaboradores de Tenis Infantil, le dimos vida al número 50. Bien hecho, equipo. Gracias a todos. Gracias, Vicente. Gracias, equipo. Gracias a todos. En equipo. Gracias, saludos.